Hablar de Cánovas es hablar de una persona hoy absolutamente olvidada, lo cual supone una profunda injusticia, porque Cánovas es, no lo digo yo, lo dijeron hace muchos años personas muy distinguidas. Cánovas ha sido el hombre de Estado más importante de la historia de España desde los tiempos del cardenal Cisneros. Es decir, un auténtico personaje del mayor nivel. Hablar de Cánovas del Castillo es hablar de todo un prodigio, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista político. Es una personalidad de un relieve y de una significación enorme en la historia de Málaga y sobre todo, especialmente, en la historia de España. El interés de Cánovas del Castillo, me ha dicho, es que es un personaje inabarcable, porque por donde quiera que lo mires es interesante. Antonio Cánovas del Castillo, una de las figuras más trascendentales de la historia política del siglo XIX español. El sistema que propone para la sociedad española es un sistema constitucional, un sistema político a la imagen y semejanza del sistema político inglés, con dos partidos fuertes, con un marco jurídico, con una constitución escrita y con la connivencia y con el acuerdo entre los grandes grupos sociales de la época. Él tiene una vertiente política que es sobradamente conocida, pero también desde el punto de vista literario, intelectual y cultural, hay que decir que Cánovas fue una figura de primer orden. Cánovas fue en 6 ocasiones presidente del Consejo de Ministros, jefe del gobierno. Durante un mes y pico, Cánovas fue regente de España, no con esa palabra, pero sí de lo que se llamó el Ministerio Regencia, mientras que llegaba el rey Alfonso XII a tomar posesión como rey de España. Cánovas fue presidente o director de las 5 reales academias que había en España en aquella época y además, en 2 periodos, presidente del Ateneo de Madrid. Cánovas, malagueño, nació el 8 de febrero del año 1828. Su padre era maestro de escuela. Fueron en total 6 hermanos, si no recuerdo mal. Cánovas el mayor de todos. Y como muestra de su aprovechamiento, pues basta ver las calificaciones que sacó en sus estudios de lo que hoy sería el bachiller, ¿no? Fueron todas sobresalientes. Otra muestra más de su enorme inteligencia fue que con 16 años crea un periódico en Málaga. Se llamó La Joven Málaga. Se lanza a una aventura como es sacar un periódico en la ciudad de Málaga, que es una ciudad de un nivel cultural bastante bajo. El analfabetismo en aquella época era muy alto y por tanto él se lanza a una aventura junto con unos amigos, de manera que estos 3 montan la redacción en la Cortina del Muelle y todos los domingos sacan este periódico durante los 6 meses. Y ahí se ve de su lectura la cultura tan inmensa que tenía, la ambición que tenía y que querían sobre todo darse a conocer literariamente. En estos escritos, teniendo 17 años, y lo mismo te habla de Rousseau, que te habla de Sócrates, que te habla de los clásicos españoles o de los contemporáneos suyos. La Joven Málaga, que parece evocar a la Joven Italia, que era una asociación de jóvenes que había fundado el nacionalista italiano Mazzini. Eran un tipo de asociaciones que se estaban dando en todo el viejo continente. También habría que hablar de una joven Irlanda e incluso de una joven Alemania. Todos son grupos de escritores, intelectuales, jóvenes descontentos, por un lado con el panorama político y social
del viejo continente, que quieren propiciar una serie de reformas y un mundo distinto al que están viviendo. Estamos hablando de un mundo en el que se está dando la última gran oleada revolucionaria, que es la oleada revolucionaria de 1848, que supone de manera ya prácticamente definitiva el triunfo del régimen liberal sobre el absolutismo. Él era hijo de don Antonio Cánovas, un maestro de escuela que era oriundo de Orihuela, y también de doña Juana del Castillo y Estébanez, que era sobrina de Serafín Estébanez Calderón. Juana del Castillo era a su vez hija de Juan José del Castillo, un militar destacado que pierde la vida en 1810 luchando contra los invasores franceses en las calles del Perchel malagueño. Y bueno, Cánovas del Castillo vive ese momento en el que está terminando el reinado de Fernando VII, un momento en el que está agonizando el absolutismo, en el que hay una efervescencia política, social y cultural muy grande, no solamente en Málaga, sino en toda Andalucía y en toda España, porque todo lo que era el antiguo régimen se está desmoronando, al mismo tiempo que está sucediendo lo mismo en toda Europa. Con 16 años aproximadamente fallece su padre y entonces don Antonio Cánovas del Castillo se ve obligado a tratar de sacar a su familia adelante y ejercer el oficio de maestro de escuela que había ejercido su padre de una manera pues interina en algunas de las escuelas en las que él había estado. Había muerto su padre, vivía solo la madre con una pensión de aquellas épocas mínima, y la ayuda que él podía prestar dando clases, porque él dio clases en el colegio, precisamente en este sitio donde estamos. Él fue profesor ayudante porque el padre había sido director de este colegio de San Telmo. Cánovas emigra muy joven a Madrid, con 17 años, buscando el amparo de su tío materno, de Serafín Estébanez Calderón, el solitario, una figura principal tanto de la intelectualidad romántica española como también del orientalismo y del arabismo. Él va a Madrid para estudiar Derecho y allí el que lo atiende es su tío, que fue otro malagueño excepcional, Serafín Estébanez Calderón, abogado, político, ejerció también de militar y un extraordinario investigador y un extraordinario bibliófilo. Tuvo una biblioteca impresionante, ¿no? Y Cánovas tuvo una de sus obras, es un libro que se llamó El solitario y su tiempo, porque Estébanez Calderón era conocido con ese seudónimo que él se puso, El solitario. En ese libro, Cánovas justifica por qué el solitario tuvo que abandonar Málaga muy joven, como el propio Cánovas, para irse a estudiar, en el caso de Estébanez Calderón, a Granada. La justificación que dio Cánovas es que por entonces, en Málaga, las únicas letras que se cultivaban eran las letras de cambio. Es decir, Málaga era una ciudad industriosa, una ciudad muy comercial, con mucho vigor después de la Guerra de la Independencia, y las letras de cambio eran mucho más cultivadas que las letras, digamos, que la cultura, ¿no? Él va a más. La prueba está que cuando él marcha a Madrid va buscándose hacer los estudios superiores, porque aquí en Málaga no había universidad, no existía ni siquiera el bachillerato. Esa ambición de conocimiento lo lleva a Madrid para estudiar, por una parte, leyes,
y por otro lado filosofía y letras. Él se introduce inmediatamente en las tertulias, que eran muy de la época, y destaca en las tertulias hasta el extremo de que personajes importantes que coinciden con él hablan de que es un joven con mucho futuro y que es prometedor. Recién llegado a Madrid, Antonio Cánovas del Castillo se va a involucrar muy activamente tanto en todo lo que es la vida cultural de la corte y de la capital, como también en una institución que se había creado en el año 1835 por el duque de Rivas y por numerosos literatos románticos y costumbristas de la época, entre los que destaca también Mesonero Romano, Olózaga, Francisco Martínez de la Roza y Alcalá Galiano. En el Ateneo Científico y Literario de Madrid, pues las diferentes secciones del Ateneo van a tratar de fomentar por un lado la cultura y por otro lado van a tratar de crear una gigantesca biblioteca que va a ser sin duda una de las mejores bibliotecas que se crean en toda la España del siglo XIX. Dentro de todas las actividades del Ateneo va a destacar o va a tener una importancia muy grande lo que va a ser el debate político, en lo que se llama lo que llamaban la cacharrería. La cacharrería es un lugar en el que se debatía sobre actualidad y política y en el que poco a poco empieza a destacar por sus opiniones como un excelente orador, como el excelente orador que siempre fue Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo siempre conservó su vinculación con el Ateneo Científico y Literario de Madrid y el actual edificio que está en el Paseo del Prado pues fue adquirido por el Ateneo, siendo el presidente e inaugurado por él cuando era presidente y al mismo tiempo también era una figura clave de la política española. Entonces, claro, como abarca tanto, pues no podemos determinar en exclusiva qué es, hasta que luego ya después todas esas relaciones humanas los llevan a caer en los ámbitos políticos, naturalmente sirviéndose del periodismo. Del mismo modo que se va ganando la vida de manera profesional, coincide en las aulas de la universidad con Manuel O'Donnell, que es sobrino de Leopoldo O'Donnell. Es Manuel O'Donnell, el compañero de aula de Antonio Cánovas del Castillo, el que un buen día le habla a su tío Leopoldo O'Donnell, que ya era una figura sobresaliente tanto del mundo militar como de la política en el reinado de Isabel II, le habla de Antonio Cánovas del Castillo y le aconseja a su tío que sea él el que lleve su archivo privado y el que se ocupara, como le dice literalmente, de sus papeles. O'Donnell es su mentor político porque O'Donnell veía la inteligencia de este joven Cánovas, ¿no? Que con 24 o 25 años ya había destacado muchísimo. Le llamaban el monstruo, el tragalibros. Gracias a que entra en el círculo de influencia del general O'Donnell, pues el general O'Donnell va a tener un protagonismo, un peso político en mitad de la centuria del siglo XIX indudable, ¿no? Él organizará su archivo, será su asesor, será quien redacte ciertos manifiestos, por ejemplo el manifiesto Manzanares en 1854. Tiene gracia porque Cánovas hizo mucho por O'Donnell. En un corrillo hubo una señora que dijo de O'Donnell: ¡ay, el general O'Donnell es un ídolo! Y Cánovas, que estaba allí, dijo: señora, no lo sabe usted bien, muchas veces hablé yo dentro de él. O sea, que fue el inspirador de O'Donnell en muchas cosas, ¿no? Sin perjuicio de que O'Donnell fue también uno de esos militares extraordinariamente cultos y distinguidos. Y entonces Cánovas empieza con su participación directa en política como diputado por Málaga y es nombrado ministro de la Gobernación en el año 1864-65, si no recuerdo mal. Pero luego ya empieza el declive de la monarquía de la reina Isabel II,
los conflictos con la República, la Primera República, y Cánovas hace un mutis por el foro e intenta aislarse. De hecho, a él la proclamación de la República, con Prim, Topete y Serrano, le pillan el archivo de Simancas, investigando. Luego, cuando ya no puede ir al archivo, él, para continuar sus estudios históricos, pues encarga que le hagan copias de documentos. Su gran vocación es la historia. Él, la ambición es política, pero su vocación es historiador. La prueba está que él, yo he reseñado más de 15 obras históricas publicadas por Cánovas. Menéndez Pelayo dice que si no se hubiera dedicado a la política, hubiera sido el gran historiador de la historia de España de aquella época. Tras el triunfo de la Revolución de 1868 en España, Isabel II abandona el país y entonces es cuando comienza la época del sexenio democrático o del sexenio revolucionario, que de ambas maneras ha sido llamado por la historiografía. En esta época Antonio Cánovas del Castillo, digamos que sigue plenamente en política, pero lo hará de una manera en la que su capacidad de influencia va a ser bastante menor. Durante los años del sexenio democrático, Cánovas del Castillo va a ser uno de los grandes defensores de la vuelta de los Borbones a España. El sexenio democrático es un periodo que nace con mucha esperanza por gran parte de la sociedad española, por prácticamente toda la sociedad española, pero que desgraciadamente va a ser un periodo de muchísima inestabilidad. Ya desde los propios inicios del sexenio, pues se va viendo por un lado el debate entre republicanos y monárquicos. Dentro de los monárquicos aparecen los partidarios, los defensores de diferentes candidatos al trono español. Al final triunfa Amadeo de Saboya, que desde Turín emprende su viaje hasta España, que tiene la enorme desgracia de ver cómo en el momento que desembarca en Cartagena le comunican la noticia de que su gran valedor en el país, que era el general Prim, había sido asesinado. No se sabe muy bien cuáles fueron las causas del asesinato de Prim, pero en cualquier caso el sexenio pues, será un momento de especial inestabilidad política. En muy poco tiempo a todos estos problemas que estamos mencionando se va a unir una guerra carlista, un levantamiento carlista en las provincias del País Vasco y de Navarra, y también poco después, tras la abdicación de Amadeo I y por otro lado la proclamación de la República, habrá una insurrección cantonal que acabará con todo el sistema del sexenio revolucionario. Después de 4 presidentes del gobierno, finaliza con un 5º presidente, que es el general Serrano, que se hace cargo del Estado durante un año en la llamada República de Serrano, en la que se acaba con todas las libertades que había traído consigo el sexenio democrático, pero no da ningún paso en cuanto a su sucesión política. Cánovas del Castillo ya está muy atento, está en contacto con el futuro rey Alfonso XII, que está estudiando en la Academia Militar de Sandhurst, en Gran Bretaña, y allí redacta ese manifiesto. Un manifiesto en el que, influido por Cánovas, él deja bastante claro que prefiere un tipo de restauración del trono que no venga de la mano de ningún tipo de insurrección militar. Él siempre tuvo la intención de que la política la hicieran los políticos y que, bueno, que los militares quedaran dentro de los cuarteles, dentro de otra vida que es la vida militar. Finalmente, hacia el año 1875 es cuando se da en Sagunto el levantamiento del general Arsenio Martínez Campos, que por un lado supone un gran disgusto para Cánovas del Castillo,
porque él había confiado, siempre había tenido la intención de que la restauración de la familia Borbón pues hubiera venido de la mano de una decisión política y no de un pronunciamiento militar, y por otro lado lo que supone también es el final de esa república del general Serrano, que es la que había sustituido a la Primera República. En 1875, Cánovas del Castillo pues va a configurar o va a sentar las bases del régimen de la Restauración. Cánovas es recordado por el turnismo, ¿no? Porque él organizó la gobernación de España cediendo el puesto de presidente del Consejo de Ministros, de jefe del gobierno, al jefe de la oposición, en aras de la paz en España, ¿no? Articulado un sistema político por medio de dos grandes y fuertes partidos políticos, el juego político consistirá precisamente en postergar, en anular, en neutralizar de la representación política a todos esos partidos políticos que no representaban esta idea y a todos aquellos hombres que estuvieran cerca de unas ideas que no fuesen las conservadoras o las progresistas del momento. Lo primero que hace Cánovas es la Constitución, una nueva Constitución para España, porque se ha producido la restauración de la monarquía en el joven rey Alfonso XII. Entonces Cánovas es el redactor de la Constitución de 1876. Una Constitución que va a recoger buena parte de los derechos y libertades individuales y colectivos que ya había reconocido la Constitución de 1869, y por otro lado una Constitución muy corta, pero que al mismo tiempo va a tener la gran virtud de que dependerá en gran parte de todo lo que va a ser la consecución y la aprobación de leyes posteriores por parte tanto del Partido Conservador de Cánovas del Castillo como del Partido Liberal de Sagasta, lo cual poco a poco pues dará lugar a que haya diferentes cambios, como por ejemplo el sufragio, que pasará de un sufragio censitario muy restringido a un sufragio universal masculino ya a finales del siglo XIX. La Constitución de 1876 es a día de hoy la Constitución que más vigencia ha tenido en la historia de España, puesto que arranca en 1876 y va a tener una vida útil, digámoslo así, hasta 1923 en que se imponga la dictadura de Primo de Rivera. Por tanto, a día de hoy es la Constitución más longeva de la que hemos disfrutado. Curiosamente, la Constitución de 1978 tiene su fuente en esa Constitución que hizo Cánovas. Cánovas era un hombre de una energía impresionante, con una mano izquierda extraordinaria. Era un hombre con un sentido del humor agudísimo. Cuando empezaron en las Cortes a discutirse los artículos de la Constitución, el primer artículo de la Constitución es el que define quiénes son españoles. Y Cánovas se le ocurre decir una cosilla, ¿no? Dice, son españoles los que no pueden ser otra cosa, ¿no? Y claro, algunos se lo tomó en serio, ¿no? Porque Cánovas fue el primer patriota, el primer defensor de España, ¿no? Y lo demostró con sus estudios históricos y con su actividad cultural. En agosto de 1897, mientras estaba pasando unos días de convalecencia en el sanatorio y balneario de Santa Águeda, en Mondragón, pues Cánovas del Castillo es asesinado por un anarquista italiano, Michele Angiolillo, que acaba con su vida, curiosamente justo el año antes de que estalle la guerra con los Estados Unidos de América, la guerra que supondrá la pérdida para España tanto de la isla de Cuba como de Puerto Rico y Filipinas. Cánovas del Castillo supone el segundo gran magnicidio en la historia política de España. El primero fue el de Juan Prim, y Cánovas del Castillo es asesinado en un balneario, el balneario de Santa Águeda, en el norte de España, donde solían veranear las grandes familias en ese momento, sobre todo la monarquía, y es asesinado al parecer por un anarquista.
Los anarquistas, bueno, pues como ellos apuestan por la ruptura del sistema, es decir, por la anulación de todo lo que sea cualquier tipo de poder, que puede de alguna manera ser coercitivo para la libertad individual, pues entienden que atacando a las bases del sistema político de la Restauración borbónica y a su pilar fundamental, que es Antonio Carlos del Castillo, pueden transformar de alguna manera ese sistema político que no les conviene porque ellos están postergados en ese sistema político. La muerte de Cánovas, en fin, hay que estudiarla detenidamente porque yo tengo mi teoría sobre este asunto. Este magnicidio es imperdonable. Naturalmente la violencia en estos términos no se puede admitir por ningún concepto. Lo que pasa es que en aquella época el anarquismo estaba muy potente, no solamente en España, quizá donde más era por la zona de Cataluña, pero en toda Europa. Se habla de cómo Angelillo, el autor de los disparos que causaron la muerte, ya venía persiguiendo a Cánovas, porque había un plan estratégico de persecución, porque se había de alguna manera ganado enemigos. Todo gobernante, lógicamente, toma decisiones que a veces no benefician a un sector. Y yo tengo la teoría de que es un asesinato por venganza. Una venganza contra aquellos que sufrieron, como ocasión de la procesión del Corpus en Barcelona, pues hubo un atentado y con motivo de aquel atentado hicieron una redada y estuvieron encerrados en Montjuïc una serie de personas y murieron bastante. Y como consecuencia el Angelillo pues ya tenía él la intención de que aquello no se podía quedar de cualquier manera y lo persiguió de tal manera que llega a Mondragón y como periodista que era también, tiene sus cauces de información y sabía cuándo estaba, dónde estaba y en qué momento era el oportuno. Claro, la muerte supuso un trauma para toda España, fue muy reconocido en todo el mundo, se puede leer todo lo que se escribió en los distintos periódicos europeos y americanos, incluso los periódicos adversarios, que lo sabía, lamentaban también la pérdida de un gran personaje como había sido Cánovas, y en este caso sí podemos decir que la prensa de Estados Unidos elogiaba la acción del magnicidio porque de esa manera se terminaba el conflicto que había de España con Cuba y con Estados Unidos y aplaudía de alguna manera este hecho horroroso. Esto sucede en agosto del 97, 1897, y tenemos la generación del 98. La generación del 98 es producto de la debacle que se produce en España en todos los terrenos, porque ya es la pérdida de las colonias y es su influencia afecta a todos los niveles políticos, culturales, sociales, y ahí está, como marca un cambio de época, el año 98, eso es evidente. Hay que decir que él nunca olvida sus orígenes, que él jamás va a olvidar que él procedía de la provincia de Málaga, nunca va a olvidar a la ciudad de Málaga y siempre va a tener en cuenta tanto a su ciudad como a su provincia, en la que va a jugar un papel muy importante en cuanto a todo lo que son las diferentes contiendas electorales que se dan en esa época. Cánovas nunca se olvidó de Málaga. Él llegó a decir en alguna ocasión, porque le escribieron una carta y fueron a visitarle pidiendo algo para... Dice, todo lo que venga de Málaga me interesa.
Y Málaga le debe muchísimo a Cánovas. Uno de los grandes proyectos para Málaga fue la construcción del puerto, que hoy tenemos un gran puerto gracias a Cánovas. El puerto de hoy es la ampliación de lo que se hizo por impulso de Cánovas. Cuando se construye el nuevo puerto, que no se termina hasta el año 1897, el mismo año, una semana antes de que Cánovas fuera asesinado. Pues ese nuevo puerto supone adelantar los muelles hacia el mar para conseguir fondos. Es decir, trasladar el muelle que estaba a la altura de la cortina del muelle, al pie de la aduana, ese muelle se traslada avanzando hacia el mar para poder ganar fondos. ¿Y qué pasa? Pues que hay unos terrenos que se ganan al mar. La Junta de Obras del puerto lo que tenía previsto era vender esos terrenos como solares para poder construir, porque Málaga era muy deficitaria en construcción, en vivienda. Pero Cánovas consiguió que el Estado, siendo él presidente del Consejo de Ministros, le diera al puerto un préstamo por la cantidad que el puerto pensaba recuperar vendiendo esos solares, con el condicionante de que esos terrenos ganados al mar, sobre esos terrenos se crearía un parque. Y por eso hoy tenemos el parque gracias a Cánovas y el puerto gracias a Cánovas.